Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es viernes 11 de septiembre. Vamos a poner a andar el cronómetro para tratar de evitar quedarnos sin tiempo. Creo que está un poco rara la luz hoy. Ahí estamos. Bien. Buenas, bienvenidos a todos los que van llegando. Hoy, antes de empezar, quiero darle un feliz día, ¿sí?, a todos los maestros, ¿sí?, a todos los que decidimos educar, los que decidimos creer en que la educación es la herramienta por la libertad, por un mejor país, por un mejor futuro, ¿sí?, y a todos que de base no estudiaron docencia, pero que ejercen la docencia, también feliz día. Así que bueno, vamos a buscar a nuestra invitada, la licenciada en Estudios Sociales de la Discapacidad, Andrea Cutica. Vamos a esperar que se conecte, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo estamos hoy con el tema de la conexión. Andre, Pau, ¿cómo estás? bienvenida. Me sumo a los saludos. Feliz día para Bueno, todos. Y feliz día para todos, para todos. Un día especial, ¿no? Un día de docencias y de todos los que trabajamos con otros. A vos también te pasa desde tu profesión que trabajamos ahora mediante este medio, como nos estamos viendo nosotras, a distancia, absolutamente, sí, proceso mediante de la adaptación virtualidad. pleno. Pero bueno. Bueno, André, bienvenida. Gracias. Este, Tranquila, vamos a charlar un rato. Bueno, como decía el título del flyer y como estuvimos anticipándole a las personas que se van a conectar, vamos a hablar un poco sobre familias, ¿sí? Familias atravesadas por la presencia de discapacidad Ujú. y básicamente sobre hermanos. Pero si nos ponemos a pensar en familias, ¿sí?, y en los tipos de familias, los modelos de familia, ¿sí?, y miramos un poco para atrás, sabemos que estos modelos fueron cambiando, ¿no? Y de la misma manera, de la presencia, o sea, cómo se juegan estos roles según va pasando el tiempo. ¿Cómo es eso, André? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estudiamos? Mira, si nos referimos a la fratría, ¿no? A los hermanos, es muy interesante ver, por ejemplo, la evolución de lo que fue la investigación. Cuando empezás a leer estudios sobre la relación entre hermanos con y sin discapacidad, te das cuenta que no hace tanto tiempo que esto es objeto de estudio y de interés para los científicos y los interesados en general en la temática de discapacidad. Y eso tiene que ver con un cambio en la mirada y un cambio en los modelos, ¿no es cierto? En un inicio, la mirada estaba centrada en la persona y la problemática, por llamarlo de alguna manera, de la discapacidad, se veía como algo individual, único y con una mirada fatalista, ¿no es cierto? Y tremendista. Cuando esto se va corriendo y la lupa se va moviendo de lugar y se empieza a ver a la persona en interacción con el medio, los recursos, las barreras, los obstáculos, ahí también comienza a ampliarse el estudio de estar centrado únicamente en la persona y el déficit, en la díada madre-hijo, a empezar a estudiar los vínculos de la persona un poquitito más ampliado, incluyendo al papá y posteriormente a los hermanos. Pero estamos hablando de principios de los 80, por eso no hace tanto tiempo No hace que esto tanto. forma parte de, digamos, objeto de investigación. Y también tiene que ver con esta ampliación de la mirada y empezar a ver a la persona con discapacidad en su contexto, ¿no es cierto? Y la persona con discapacidad circulando por el tejido social. Cuando hablamos de hermanos, es fundamental pensar, y ahí también te parece increíble que no se haya tomado hasta ese momento, porque es el vínculo que va a ser, si todo va bien, siguiendo las leyes naturales que se suponen de la vida, el vínculo más prolongado
que va a tener la persona, porque es quien va a sobreexistir a los papás, ¿no es cierto? Entonces, estas personas van a continuar el camino de la vida durante mucho más tiempo. No obstante, durante mucho tiempo se los ha dejado también, de algún modo, de lado en las decisiones, en las informaciones, y por eso, de algún modo, esto de nada sobre nosotros y nosotros también corre para los hermanos de las personas con discapacidad. Y bueno, sí, los modelos de familia han cambiado absolutamente, no obstante, el cuidado sigue recayendo en gran parte en las figuras femeninas, en un inicio en la mamá y posteriormente en las hermanas. Sí, como vos decís, ¿no? Hay estudios que demuestran que mayoritariamente son las mamás o después las hermanas mujeres, ¿sí? En general género femenino, quien se hace cargo de estos cuidados. Sobre todo estamos hablando en general de todos los cuidados, pero hay algunas discapacidades que necesitan, ¿no? Como más acompañamiento y más atención. Estaba revisando también el libro que hicieron entre Liliana Pantano, Blanca Núñez y Alicia Arenaza, allá por el 2012 ya empezaban o no sé si empezaban, pero dejaban plasmado en este libro una investigación, ¿no? Donde una de las grandes preocupaciones de las familias era quién iba a tomar la posta cuando esos padres, o principalmente esa mamá, no estuviera. Uh Y -huh. si hablamos de esto también, y como hablabas vos de los cambios de modelos, hoy las mamás en general, y digo las mamás porque es lo que dicen los estudios, que es en su mayoría, no es por una cuestión de discriminar o de ser sexista, pero hoy las mamás también trabajamos, también cumplimos otros roles sociales junto con este cambio de modelos. Entonces estas mamás también están atravesadas por la discapacidad y por un montón de otras obligaciones más, o de otros roles sociales diferentes a los de antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Si volvemos un poquitito a esto que nombrabas hace un ratito, hay un estudio hecho en España del 2017 sobre personas con discapacidad y altas necesidades de apoyo, y hacían un cálculo de cuántas horas semanales se destinan a brindar el apoyo a la persona, que normalmente es brindado por la familia. Sigue esto recayendo en el ámbito privado, son 111 horas semanales, que si uno hace la cuenta, pues 111 horas semanales, uno dice, bueno, pero ¿cuánto? Son 4 días y medio de una semana. Si, eso pensando sin dormir, sin comer, ¿no? O sea, si comprimimos todas las horas de cuidado, 4 días y medio, es muchísimo. Entonces, bueno, si uno piensa que para que haya calidad de vida familiar, cada una de las personas, cada uno de los miembros de la familia tendrían que poder satisfacer sus necesidades, esas mamás también tendrían que tener su espacio social, tendrían que poder desarrollar su vocación, ¿no es cierto? O sea, y un montón de necesidades que tienen como mujeres, más allá de como mamás, y para eso lo que necesitamos es un sistema de apoyos y pasar de lo individual a lo colectivo, y la vacancia que existe en realidad es una vacancia de recursos y la falta de apoyo, que bueno, ahí nos meteríamos más en una cuestión de políticas públicas, ¿no es cierto? Pero digamos, realmente para que esto pueda darse y desarrollarse se necesita un apoyo que no recaiga exclusivamente en la familia, en este apoyo natural, ¿no es cierto?, al turista no remunerado, sino que, bueno, se pudiese contar con otro tipo de ayudas para que cada uno pueda satisfacer sus necesidades. Porque esto también Seguro. afecta a la salud, ¿no es cierto?, de las personas. Claro, porque es importante lo que vos decís, esta calidad de vida los atraviesa a todos los integrantes de la familia y cuanto uno mejor está y mejor se siente, tanto salud física como mental y emocional, y puede, como vos decís, tener un ratito para hacer algo que le gusta, tener la oportunidad de trabajar, tener espacios para uno mismo, cuando uno se siente bien también es mejor lo que puede darle al otro, ¿no? Sí. Establece vínculos con el otro. Uh -huh. Entonces es un círculo, ¿no? Donde todo está relacionado. Es un sistema, como me dijiste vos, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y además de todo esto, la familia tiene que resolver, porque hoy existen, como decías vos, políticas públicas
hay algunas prestaciones que permiten que otras personas se hagan cargo de los cuidados, pero Ujú. eso no deja de ser una preocupación para la familia. La familia que atraviesa una situación de discapacidad debe primero obtener un diagnóstico de esa persona, ya sea que el hijo nació con discapacidad o que la adquirió con el transcurso del tiempo. Pero eso necesita un diagnóstico, un certificado, prestaciones. Y si pensamos también en buscar un apoyo, también es la preocupación de quién, con quién lo dejo, quién lo cuida. ¿Cuántas cosas atraviesan a una familia, no, André? Sí, y ahí es donde realmente entra en juego el rol de los profesionales que acompañan, ¿no es cierto? Es la calidad de orientación que se les brinda, la calidad de información que se les brinda. Y bueno, y esto va a ser muy decisivo porque, bueno, las familias confían mucho, es una etapa de mucha vulnerabilidad y bueno, ahí es clave el rol de los profesionales, ¿no? En cómo orientar y cómo acompañar a las familias en estos primeros tiempos, sentando las bases para desde muy chiquititos un desarrollo autónomo y una vida independiente, ¿no? Cuanto más temprano la familia comience a pensar en esto, bueno, más fácil va a ser a futuro enfrentar algunas decisiones, seguramente. Seguramente, seguramente. Y hay cuántas cosas, ¿no?, que atraviesan, cuántas decisiones que hay que tomar, cuántas personas que entran en juego, como vos decís, cada uno de los profesionales, y a la vez la dinámica familiar, ¿no? Y metiéndonos un poco en el tema de los hermanos, esa dinámica familiar va cambiando, digo, o sea, así como vamos cambiando todos en las dinámicas familiares con nuestros hermanos, no es lo mismo cuando somos niños que cuando entramos en la adolescencia o en la adultez. ¿Cómo Totalmente. es una niñez o cómo se ve el rol, cómo se juegan estos roles de hermanos en la niñez, André? Bien, digamos, los hermanos, tal como vos decís, uno tiene que verlos en perspectiva, ¿no es cierto? Surgen distintas necesidades a lo largo del ciclo vital y cada una de ellas es importante y cada una de ellas merece atención en el momento en que se necesita. Durante mucho tiempo el hermano fue excluido, esto es lo que dicen los estudios y sobre todo es muy interesante ver la evolución, porque estos hermanos hoy en día forman parte de movimientos asociativos. Estos hermanos tienen voz y pueden expresar sus necesidades también, agruparse, escribir, publicar. Gracias a eso conocemos qué es lo que ellos necesitan, ¿no es cierto? Ellos necesitan y claman los adultos, también poniéndole voz a los más chiquitos, que tal vez tienen menos participación todavía de estos espacios, apoyo a lo largo de toda la vida. Muchas veces pasa que los vínculos entre hermanos están muy mediatizados por los adultos cuando hay una discapacidad de por medio. Cualquier persona que haya vivido una hermandad o que observe a hermanos, a pesar de no tenerlos, te das cuenta que a veces las peleas son fuertes, los insultos son fuertes también, ¿no? Pero suele pasar que no le digas así. A ver, vos sos más grande, ¿no? Y entonces se crece en una idea de que se tienen que portar muy bien, de que no le pueden decir, de que cuando en realidad eso sucede con todos los hermanos. Y es una forma de foguearse. A ver, cuando salís al mundo, después eso te sucede en el patio de la escuela, ¿no? Digamos, es un primer entrenamiento la familia. Y muchas veces se interviene además desde el punto de vista de los adultos, ¿no? Con esa sensación de, bueno, sentir que no están en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y por otra parte, en la vorágine, como vos decías, a ver, un diagnóstico, cosas que hay que atravesar que no son fáciles. Muchas veces los hermanos expresan que han sido privados de información, ¿no es cierto? Y ellos de alguna manera exigen, recomiendan contar con información y ser implicado en las decisiones desde muy chiquititos. Ha pasado con muchos hermanos que han sido dejados de lado en estas informaciones, en esta participación, y cuando entran en escena es cuando sienten que tienen que hacerse cargo de su hermano, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el trabajo radica en poder pensar que estos hermanos también tienen que tener la posibilidad de decidir y que la decisión de cuánto quieren participar o no a posteriori es del hermano, ¿no? Es de cada una de las personas. Y
muchas veces esto se traduce en un mandato familiar. Y lo que los hermanos dicen es que ellos quieren que sea una libre elección, un derecho, por ejemplo, el ser tutor de su hermano, pero no una Claro. imposición. Bien, esta también es toda una evolución y que estos hermanos puedan decir, y una de las cosas que más piden es precisamente información e información que sea de calidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces piensa que por proteger a la persona hay ciertas cosas de las que no se habla, pero en realidad se los está dejando solos con un montón de inquietudes y un montón de sentimientos que siempre compartidos es mucho más rico y se puede sacar más provecho. Claro, totalmente. Y pensaba, retomando este ejemplo que vos decías de cuando son niños, ¿no? De que tal vez a los hermanos no se le da la información, no se les permite pelear con su hermano con discapacidad, pelear como otros hermanos en Ujú, otras familias se pelean y discuten o pelean por un juguete o por lo que sea, por la atención. ujú, Eh, Esto también va creando, o esta idea de tenerlos como dentro de una burbuja y protegerlos lo más posible, también es como parte de un prejuicio y de los miedos que esa familia atraviesa, ¿no es ujú. cierto? Digo, no es porque sí, sino es porque en ese momento los padres están atravesados por un montón de situaciones que no pueden manejar, ¿sí? Pero este hermano, como vos decías, se va quedando sin información, sin saber qué es lo que realmente le pasa a su hermano, qué puede, qué no puede, y que ni siquiera lo puede pelear en igualdad de condiciones o darse el gusto, ¿no? de desahogarse como muchas veces lo hacen todos los demás hermanos. Y pensaba esto de la falta de información, ¿qué pasa después cuando se van haciendo adolescentes? Van entendiendo más sobre la discapacidad de su hermano y como que de golpe se desayunan, por decirlo así, con el diagnóstico, con lo que puede, con lo que no puede. Es una manera de decir, porque desde ya que si somos parte de una dinámica familiar, las cosas no pasan de un día para el otro. Pero Ujú, sí hay un momento donde uno empieza a entender otras cosas y se ujú. da cuenta que no todo lo que le dijeron era así. ¿Qué pasa con esos hermanos? ¿Qué ves vos en tu tarea con esos hermanos? Bueno, lo que se ve en los hermanos es, y creo que cualquier persona que trabaje con personas con discapacidad y con niños, puede visualizar un consultorio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay niños que tienen semanalmente muchas terapias, las familias muy exigidas para llegar a una terapia a la otra, y muchas veces estos hermanitos acompañando, ¿no? A sus mamás. Y a sus hermanos esperando en la sala de espera que su hermano tenga su terapia y salga y todos puedan irse a casa o a McDonald's o donde ellos hayan decidido ir. Durante ese tiempo de sala de espera, muchas veces se ve a las mamás, por ejemplo, conversando entre ellas, ¿no es cierto? Y son una fuente de recursos, son una maravilla las mamás hablando entre ellas. ¿No? ¿Y cómo hiciste con el certificado? No, yo fui, pero tal oficina, mirá que está cerrada, y tal otra, no, ¿no? Una maravilla, ¿no? Y tal, no, no, y cuando no quiere comer, ah, no, pero yo hago esto. Y después ver que la semana próxima, che, ¿sabes que me funcionó? Bueno, una maravilla la sala de espera. Pero los nenes no cuentan con este espacio, ¿no es cierto? Raramente el hermano ingresa al consultorio para expresar sus dudas y preocupaciones, cosa que no sucede con los papás y las mamás. Y no siempre sucede que se encuentran con otros hermanos que tengan también un hermano con discapacidad, porque tener un hermano con discapacidad es algo muy único, ¿sí? Que también da oportunidades que son muy únicas. Pero al no poder compartirlo con otro que pase por una situación similar, muchas veces también los deja en soledad, ¿no es cierto? Entonces, habilitar este tipo de espacios a cualquier edad, como vos decís, desde niños, adolescentes y adultos, cada uno con su momento vital. En los niños trabajándolo más a través del juego, en los adolescentes con sus preocupaciones acerca del futuro, porque empiezan a decidir una carrera, empiezan a pensar en una familia, empiezan a ponerse de novios. Bueno, ¿qué se juega ahí con todo esto? Bueno, aparecen estos sentimientos de la justicia, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mi hermano le dicen que, no es cierto? O sienten que la sociedad discrimina. Bueno, va a ser algo totalmente diferente. Y los adultos ya se enfrentan con la propia vejez de los padres,
que muchas veces, y en nuestro modelo latino, la familia es la que vela por el bienestar de sus miembros, en especial la mujer, dedicada al cuidado de la persona con discapacidad. Bien, ¿qué pasa cuando los papás se envejecen? Incluso los papás pueden discapacitarse. ¿Y qué pasa con estos hermanos que ya tienen sus propias familias, su propia descendencia y tienen que empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar después de que nuestros papás no estén, no es cierto? Entonces, bueno, en cada una de las etapas de la vida va a haber un signo de pregunta diferente, va a haber una forma de confrontarse con otro tipo de problemas, y también hay que decir que el cambio de la mirada sobre la discapacidad también hace que la persona sea vista de otra manera y que empiece a circular por el tejido social y a tener otras exigencias, ¿no es cierto? Como vos decías, bueno, esto de foguearse con los hermanos, si vamos a pensar en la persona con discapacidad circulando por el tejido social, qué importante que es, ¿no? Porque ya no está encapsulada en casa con mamá o en una institución, no, tiene que moverse por el tejido social, necesitamos de todos esos intercambios. Y las mejoras en los servicios de salud, la mayor inclusión en la comunidad, las mejorías en la atención y en el servicio de la discapacidad también han redundado en una mayor expectativa de vida. Entonces, hoy en día, si bien hay un envejecimiento prematuro, se piensa que ya a los 45 años pueden mostrar algunos signos de personas de mayor edad, pero tienen una linda expectativa de vida. Entonces, empiezan a verse y a confrontarse con necesidades y con cuestiones que hasta hace unos años atrás eran impensadas, simplemente porque esa expectativa no existía. Entonces, bueno, cada conquista conlleva nuevos desafíos. Exacto. Recién había un mensaje que decía la importancia de empezar a trabajar la autonomía de la persona con discapacidad lo antes posible, y Ujú. cómo a veces a la misma familia le cuesta convencerse de que se puede trabajar esa autonomía, que es necesaria, y bueno, y también que no es peligrosa, sino que es, como decías vos, una herramienta más para poder estar dentro del tejido social, ¿no? Poder salir de casa. Y también pensar la autonomía eh, desde lo más pequeño, desde las cosas más simples y más chiquitas, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar, ay, pero esta persona es totalmente dependiente. ¿Qué puede elegir? Puede elegir muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces puede elegir el color de su ropa, puede elegir si le gusta un postre o el otro postre. Sin duda debe tener un gusto particular por alguna canción o música que escuche o algún programa que le pueda parecer más divertido, que si estás permeable y observas a la persona, por más dificultad que haya en la comunicación, vas a poder percibir con qué la persona vibra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fomentar esa independencia desde las decisiones más chiquitas hasta las más grandes, con acompañamiento, ¿no? Y con apoyo, el apoyo al servicio de poder ser autónomo, ¿m? Y poder tener autodeterminación y una vida independiente y mayor calidad de vida. Exacto. Y como decías vos, y pensaba en esto de empezar a trabajar la autonomía y ver los gustos. Muchas veces se nota que, el hermano con discapacidad disfruta y se siente más cómplice cuando hace cosas con su hermano más que con sus padres. Y tal vez a veces este ejercicio no está tan aceitado por parte de la familia. Digo, a veces los que lo vemos de afuera o los profesionales podemos llegar a notar algo que todavía en la familia no está claro. Y si lo pensás desde una familia sin discapacidad, también pasa. ¿Cuántas veces los hermanos menores, por ejemplo, salen a bailar por primera vez o van solos por primera vez a la escuela con su hermano mayor? Digo, ¿cuántos roles naturalmente ocupan los hermanos y Uh -huh. cómo cuesta ejercitarlo en las familias con discapacidad? Y no digo darle la responsabilidad al hermano de que haga todo, no digo eso, sino como un ejercicio más natural, si se Uh -huh. quiere. No sé Uh -huh. Uh -huh. si vos has visto estas cosas o estas situaciones con hermanos que conocés, con hermanos que van al consultorio, que se tratan con vos o que conocés de otros lugares. Los hermanos
tienen tantos conocimientos que yo creo que de ellos podemos solo aprender, ¿no es cierto? Que cuando uno habla de, por ejemplo, un taller de hermanos o una intervención con hermanos, no es precisamente para enseñarles algo, sino para facilitar la expresión. Ellos son los expertos, sin duda. Nosotros lo que tenemos es que aprender un montón de todos los conocimientos que ellos tienen. Y en general son los hermanos los que más se ponen a la par, ¿no? En que hagan las cosas solo, en no sobreproteger, no agarrate tu mochila, yo no te la voy a llevar. Entonces vos ves, viste ahí que, bueno, realmente son grandes fomentadores de la autonomía, ¿no? Más vale enemigos de la sobreprotección de alguna manera, ¿no? Tal vez no cuando hay un tercero, ¿no? Que por ahí un nene en la plaza, ¿no? Eso, Claro, si claro. vos te pones calladito a observar, bueno, ves que a veces surge esta cosa, ¿no? De, bueno, proteger al hermano. Pero, digamos, creo que son grandes maestros, ¿no? Los hermanos son, bueno, grandes compañeros y grandes conocedores de sus hermanos con discapacidad. Y hay que decir también, volviendo por ahí al principio de nuestro encuentro, que así como se tardó, ¿no? en tomar la importancia o poner la mirada en los hermanos y hacer estudios, hay muy pocos estudios que tomen la mirada y la perspectiva del hermano con discapacidad sobre la fratría, ¿no? Y es algo que ahora los mismos investigadores, es muy reciente, están empezando a pensar que eso es necesario hacerlo, porque todos los estudios que se han hecho, la mayoría de ellos, está puesta la mirada en el hermano sin discapacidad. Entonces hay algunos que han empezado a trabajar con los hermanos con discapacidad y reflejaban que no todo hermano adulto tiene deseos de que su hermano sin discapacidad se haga cargo de ellos, ¿no? No todo hermano adulto quiere que su hermano decida por ellos. Entonces, así como es importante escuchar la voz del hermano sin discapacidad, tanto es importante la del hermano con, y bueno, cuanto más voces se sumen a entender el fenómeno de discapacidad, más cerquita estaremos de poder entenderla y más asertivos vamos a ser con las intervenciones, ¿no? Me preguntan si hay publicaciones, lo que vos decías, estas publicaciones sobre hermanos, podemos después anotarlas en el perfil de Activamente, debajo de la entrevista, para que los que quieran puedan acceder y leerlas, ¿no? Es Sí, sí. información Y hay nueva e importante. totalmente, y hay muchísimas páginas muy interesantes para que, bueno, les echen un vistazo precisamente de los movimientos asociativos, que cada vez nuclean más a los hermanos, y es interesante porque también los movimientos asociativos han visto en los hermanos una forma de renovar la asociación, ¿no? De renovar el movimiento. Es esa sangre joven también que ingresa bueno, a velar por los derechos de la persona con discapacidad, de las familias de las personas con discapacidad, y bueno, y a enriquecer este entramado. Así que sí, por supuesto, yo después te paso todas las que me Genial. son muy Sí, sí, lo interesantes. dejamos como info para que puedan consultar. André, retomando el tema de la autonomía de la persona con discapacidad y esto de todas las voces que se puedan escuchar. Si vamos hilando una cosa con la otra es, ¿no? La autonomía, el detectar qué cosas le gustan, qué tiene ganas de hacer, qué proyectos puede llevar adelante, con apoyos, pero seguramente esa persona con discapacidad, con proyectos, con apoyos, con tareas, ¿sí? Tal vez con un trabajo, ¿por qué no? Con un trabajo como parte del tejido social, eh, es otra responsabilidad para ese hermano si es que se va a hacer cargo de él. Tal vez no sería hacerse cargo, sino acompañar, Ujú. acompañar, ser la persona de apoyo, ¿no? Pero ya él puede tener un proyecto de vida propio, no es el mismo panorama. Y tal vez, como decís vos, en la voz de la persona con discapacidades, no, mirá, la verdad es que yo preferiría no irme a vivir con vos,
vivir solo o irme a vivir con mi otro hermano o un tío, porque la familia ampliada también aparecen otros apoyos naturales con los que tal vez la persona con discapacidad tenga más empatía, tenga más feeling, ¿no? También esas cosas se pueden dar. Totalmente. Lo que sí es necesario, bueno, como decíamos, es parte de la evolución y es parte de este cambio de mirada, de esta prolongación de la expectativa y demás, son las oportunidades que se le brindan a la persona con discapacidad en la adultez, ¿no es cierto? Las posibilidades que se le brindan a la persona con discapacidad y su familia de una vida independiente. Bueno, ¿qué propuestas hay? Todavía hay mucha vacancia y hay una gran necesidad de desarrollar eh, dispositivos, por llamarlo de alguna manera, donde la persona realmente tenga una opción para elegir. Donde la familia también sienta que esa opción está, ¿no es cierto? Cuando conversás con hermanos adultos que están pensando en la posibilidad de una vida independiente, no son tantas las propuestas. Si bien afortunadamente empiezan a nacer proyectos, algunos que ya existen tienen forma y son muy buenos, siguen siendo muy poquitos. Cuando estamos hablando que la discapacidad afecta a una porción de la población que no es menor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en tanto y en cuanto se empiecen a desarrollar todas esas posibilidades, bueno, ahí sí se va a poder elegir. Eh, Sí, pensaba en un poco la mirada con la que venimos atravesando no solo el proyecto activamente, sino las entrevistas, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de deporte y tiempo libre, hablamos de empleo y hablamos de hermanos y todo está relacionado, son todos los aspectos que hacen a una persona. Entonces, como vos decís, cuanto más oportunidades, cuanto mayor cantidad de espacios participe, pueda trabajar su autonomía, el desarrollo de un tejido social, amigos, uh-huh, novias, novios, como sea, lo que elija, que uh-huh. pueda descubrir su sexualidad también, digo, es parte de nuestro proceso madurativo de todos los seres humanos. Cuanto más herramientas, va a llegar a una adultez con un perfil diferente, ¿no? Y ni hablar si consigue un trabajo, por supuesto, con todo lo que eso significa para todos nosotros, no solo para las personas con discapacidad. ¿Sí? Y por eso qué importante cuando trabajás con familias y con niños, el, el poder acompañar a la familia en esta mirada desde muy pequeñitos, tener eso como horizonte, ¿no? Proponerlo desde muy chiquititos, pensarlo así, pensar, bueno, che, y a futuro, ¿no? Entonces, si vos pensás que eso es posible, vas a sembrar las semillas desde muy temprano. ¿No? Y vas a hacer todo lo posible para que esta autonomía se dé, como vos decís, con los apoyos que sean necesarios, pero siempre mirando en perspectiva, porque lo que hacemos es una apuesta. Cuando tenés un niño pequeñito y empezás a elegir, porque cuando son muy chiquitos no eligen al jardín al que van a ir o a la escuela primaria, otra cosa ya es la secundaria, pero digamos, bueno, ya vas pensando, pero porque los pensás a futuro, ¿no? Eso es tener una apuesta. Bueno, ahora las personas con discapacidad también tienen un futuro, ¿no? Entonces también se hace una apuesta, porque se puede, por todas estas cosas que vos decís, por poderlos ver como personas completas, por saber que la discapacidad es una condición, pero que, digamos, necesitan ocio, tiempo libre, amigos, novios, salidas, paseos, cosas de interés, diversidad de temas, no siempre la misma cosa y siempre la misma actividad, no, propuestas, cuanto más enriquecedoras mejor, cuanto más información de calidad mejor. Bueno, eso es poner en perspectiva y es hacer permanentemente una apuesta porque vale la pena, ¿no? Totalmente. André, me preguntaban y te pregunto yo a vos, talleres para hermanos. Yo sé que vos tenés toda una idea, un proyecto diseñado, pensado, porque crees fehacientemente en que esto puede funcionar y has visto en tu tarea y en tu desarrollo profesional que funciona, ¿sí?
¿Cómo serían esos talleres o cómo los pensás vos, cómo los ves funcionando? Talleres para hermanos pequeños, o niños, no quiero decir pequeños, pero niños. Bueno, para niños, o sea, es importante pensarlo o idealmente pensarlo en parte por edades, ¿no? Simplemente por lo que hablábamos antes, porque cada momento de la vida que la persona va atravesando la confronta con determinadas inquietudes. Entonces, en el grupo de los más pequeños, lo importante es el juego, ¿sí? Y el juego, ¿por qué? Porque todos los que hemos trabajado con niños sabemos que el juego es el medio de aprendizaje por excelencia, medio de expresión, ¿no? Un niño raramente venga y te diga, ay, no sé lo preocupado que estoy, no, digamos, pero a través del juego sí va a poder contarte un montón de cosas. Y precisamente lo principal es que se encuentren con otros hermanos. Y esto, primero, que sea un lugar, una fiesta, o sea, es un lugar de juego, un lugar de diversión. Uno tiene que ir a divertirse como adulto, o sea, apostando a que tiene que ser, te tiene que dar ganas de ir, ¿no? Y eso automáticamente se traslada en que, bueno, el espacio sea así y te invite a quedarte. No tiene que ser algo académico, no tiene que ser algo de una exigencia como el cole, de tantas veces por semana, no, sino más vale un espacio donde tal vez una vez por mes, con una regularidad, hay un encuentro y lo que se hace es precisamente jugar. El experto es el niño, uno es el facilitador. Idealmente, si uno puede tener como parte del equipo que va a dar el taller a un hermano adulto con discapacidad, muchísimo mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener experiencias en común con esos hermanos y va a tener una riqueza para poder aportarle al taller y a la propuesta que es incalculable. Y estos hermanitos que tienen tantos conocimientos pueden ejercer ahí lo que la mamá sigue en la sala de espera, no sabes, cuando come el yogur y lo tira, no, pero yo eso no se lo permito, porque, bueno, ¿sabes que lo hice? Me funcionó fantástico. En los chicos también se da. Entonces, bueno, los chicos se encuentran a otros que pasan por situaciones similares, pueden compartir recursos y también hay momentos donde pueden solicitar información, porque se animan a preguntar algo que tal vez en casa no se animan a preguntar por determinados motivos. Entonces, es un espacio donde se comparten recursos, donde se brinda también información de calidad en tanto y en cuanto los chicos lo necesiten, y especialmente donde se pueda validar el sentimiento. Está bien sentir vergüenza, se puede. Está bien sentir tristeza, se puede. Está bien sentir celos, se puede. Está bien amar a tu hermano y que sea el mejor del mundo, se puede. Digamos, poder validar tanto los sentimientos positivos como los sentimientos negativos es súper importante. Si volvemos a la primera parte del encuentro nuestro, en los estudios al principio se veía como todo negativo, el hermano con discapacidad era un problema y tenía un efecto negativo sobre el hermano y teníamos que estudiar cómo paliar esos efectos negativos. Después se pasó en otros estudios a otro extremo que era, no es un estresor familiar, porque me hace resiliente, porque esto, porque no, digamos, hasta que se encontró un punto medio y se vio que hay factores estresores y hay factores que son maravillosos y hay que trabajar unos y otros. Bueno, y esto es lo que permite hacer el taller de hermanos, validar, ¿no? Los sentimientos que son muy positivos, los estresores, los sentimientos que no son tan positivos y bueno, tener un espacio donde los niños puedan expresarse con confidencialidad. Lo que pasa en el taller de hermanos queda en el taller de hermanos y los nenes tienen que sentir esa confianza, ¿no es cierto? O sea, uno se las tiene que brindar, ¿por qué? Porque realmente tiene que ser así. Por supuesto que en el caso de ver que hay una necesidad en particular, qué sé yo, ha pasado, o sea, he escuchado grupos de hermanos donde algún adolescente tenía una conducta que ya estaba mostrando signos de alerta para su propia seguridad. Bueno, ahí no es una traición el intervenir en buscar ayuda, ¿no es cierto? Pero si no, lo que pasa en el grupo queda en el grupo y es un espacio de los chicos, pura y exclusivamente. Me preguntaban, ¿a partir de qué edad te parece empezar a trabajar talleres de hermanos? Los talleres de hermanos se sugieren a partir de los 6, preferentemente 8 años.
Esa es la edad sugerida. Eh, sí, a partir de los 6 sería como una edad ideal para poder trabajar. Sí, 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 sí. Y eso en cuanto a los niños, André. Y en cuanto a hermanos más grandes, jóvenes, adultos, ¿cómo se diseñaría y con qué objetivo se trabajaría un taller de hermanos? Bien, el taller de hermanos, conforme van pasando los años y los chicos son más grandes, adolescentes, adultos, en realidad lo que se tiene como cosa primordial es el apoyo social, ¿no? Y el rol siempre es el de facilitar. El grupo tiene sus propios recursos. Es como que dejas nacer lo que ya está ahí. Más especialistas que ellos no va a haber. Uno facilita, uno contiene, uno sí puede ir a buscar información de calidad. No es necesario que uno sepa todo. Nadie es el especialista en discapacidad y tiene todas las respuestas. Pero sí podés, por ejemplo, para un próximo encuentro, cuando hay una duda determinada, traer un invitado, ¿sí? Que súper sepa sobre un tema determinado y charlarlo entre todos. Y esto, compartir muchas herramientas, ¿no es cierto? Lo que le sirve a uno le puede servir a otros, poder expresarse libremente con las angustias, con los miedos, con las vivencias. Y bueno, es encontrar un lugar donde hay un otro al que le pasan cosas parecidas a las tuyas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya ese apoyo social, que es apoyo emocional, que es apoyo informativo estratégico, que forma parte de los apoyos naturales también, porque bueno, muchas veces de esos grupos surgen amigos, ¿no? Que se van a acompañar después a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eso es principalmente lo que se busca a través de estos grupos. No son grupos que tengan una finalidad terapéutica, ¿sí? Pero pueden tener un efecto terapéutico porque, bueno, el hablar de tus preocupaciones, de tus problemas, te permite transformarlas y en tanto te permite transformarlas, incluso tener mayor información también te planta desde otro lugar para tomar decisiones, perfecto, pero es como un efecto colateral positivo, no es algo buscado, sino que el principal factor es hacer nacer un saber que está en el grupo, que es incalculable fuente de recursos las que tienen, y lo que no, co-construirlo entre todos. Qué importante lo que decís, porque fortalecer a los hermanos es darle su espacio para ser, respetar esos sentimientos, a la vez, perdón, obtener herramientas de otros hermanos que, como vos decís, se van pasando tips, ideas, contactos, recursos, pero también es prepararlos para esta responsabilidad, ¿no? De acompañar, para no decir hacerse cargo y para no tener que atravesar lo que atravesaban los hermanos, como decías vos, en otros momentos sociales, ante otros modelos, ¿no? Esto de, y se tiene que hacer cargo, no le queda otra, Uh -huh. ¿no? Creo que en el libro de que necesitan las familias con discapacidad hay un testimonio, ¿sí? Y lo quiero leer porque me fue como impactante. Una mamá que decía, no hay elección posible, le va a tocar cuidarla, no le queda otra. Uh -huh. Qué suerte, ¿no? Que este modelo, que este momento nos vaya permitiendo hacernos todas estas preguntas, prepararnos, que existan profesionales, porque yo te he escuchado hablar cuando decís facilitar, ¿sí? No darle todo, o sea, no es uno el que tiene el saber, sino uno facilita lo que a ellos les pasa. Eso también habla de vos como profesional, esta oportunidad que le das al saber de los demás. No te parás en un lugar de que vos sos quien tiene el saber, sino que articulás lo que pasa entre ellos. Y eso es muy valioso, ¿no? Y así como es muy valioso que hoy puedan, como te dije antes, ir preparándose para ver envejecer a este hermano, para ir acompañándolo en sus proyectos y en una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Nosotros también vamos creciendo, algunos eligen formar una familia, tener hijos, digo, el trabajo, el hermano con discapacidad, son un montón de cosas que se Sí. juegan Uh -huh. y que generan tanto tensiones como alegrías y satisfacciones, ¿no? Como la vida misma. Uh -huh. Totalmente. To Anne, vos trabajás en tu consultorio, o sea, vos recibís niños, adolescentes, jóvenes, sí, para trabajar distintos.
como psicopedagoga distintos Ujú. aspectos. Me Exacto. imagino que tendrás algunas anécdotas que tengan que ver con hermanos. Sí, Este, sí, ¿Tenés alguna que te acuerdes ahora? totalmente. Yo recuerdo una niña con, bueno, con un implante coclear que lo recibió de forma tardía, entonces, bueno, no estaba oralizada, muy pícara, muy, nada, se hacía entender con pies y manos absolutamente todo, aparte gesticulaba y demás. Y fue increíble verla un día porque le propuse a la mamá que venga con su hermana a jugar, la más chiquita. Era una familia de muchos hermanos. Y la mamá refería que con la que más jugaba era con la más chiquita, que era la más próxima en edad con ella. Y esta nena estaba a través de, o sea, posterior a su implante, bueno, la idea era que estaba empezando a adaptar al escuchar, ¿no es cierto? Y esto lo recibió a los 5 años. Entonces, bueno, para esta nena era todo un mundo de percepción y sensación nuevo que tenía que organizar, digamos, en su cabecita para empezar a vivir esa información que antes era Claro. meramente visual, táctil y demás. Entonces, bueno, era mucho. Y esta hermanita que, bueno, durante estos 5 años se comunicó perfectamente con esta hermana, digamos, ¿no? A través de gestos y demás. Entonces, bueno, entra al consultorio y era fantástico verla jugar, la forma de comunicarse. Entonces, bueno, el trabajo con ellas fue jugar varios días juntas también para ver que no solo jugábamos con manos y pies y con gestos, sino que a esta gordita ya nada, podíamos hablar con palabras despacito, nombrando algunas cosas, porque en esta oralización que iba teniendo esta gordita también estaba todo el aprendizaje de los sonidos de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, pero estaban tan habituadas a jugar juntas en estos gestos y demás, que bueno, era un aprendizaje para las dos el tema de que, bueno, ahora podían también utilizar la palabra como medio de expresión, ¿no es cierto? Pero lo maravilloso era como ella te decía todo lo que la hermana quería decir, ¿no es cierto? No, pero lo que te está pidiendo ahora, y ver la interacción entre ellas era, bueno, una cosa impresionante. Después, bueno, de esas muy pequeñitas y más orientado al juego y aprendizajes. Y en hermanos más grandes, bueno, el tema del futuro principalmente, ¿no? El tema del futuro y bueno, de qué va a ser esto, ¿no? Cuando los papás no estén, necesidad de información acerca de viviendas, acerca de diferentes opciones para sus hermanos, qué pasa cuando un hermano, además, por ejemplo, de una discapacidad intelectual, tiene una discapacidad mental, bueno, cuál es el mejor lugar para ese hermano. Y bueno, una de las, por ahí de las ideas para hacer, que sería como novedoso en cuanto a las propuestas que existen, es pensar una intervención donde se pueda hacer un taller de hermanos con y sin discapacidad, ¿no? Pensando que si el hermano tiene plena, o sea, si la persona con discapacidad, uno piensa, bueno, a ver, es un ciudadano con derechos, que está en el tejido social, que transita los diferentes espacios, que tiene, bueno, cómo llegado el momento de decidir cómo y con quién y dónde vivir, la persona no va a tener participación, ¿no? Entonces, muchas veces el hermano no tuvo participación y la persona con discapacidad tampoco. Entonces, bueno, en la adultez estos son los temas con los que más te confrontas cuando trabajas con personas adultas, ¿no es cierto? En lo que se refiere a los hermanos, ¿no? Esas son las inquietudes. Y en los adolescentes es en general el tema este de la justicia, ¿no? Y de la sociedad y, bueno, este tipo de inquietudes, pero además de empezar a pensar en su propio futuro, ¿no es cierto? Y esta cuestión de preguntarse por el futuro, erróneamente se piensa que surge de la adolescencia a la adultez, cuando en realidad surge desde muy pequeñitos. Entonces, Bien.
súper importante empezar a trabajar estas cosas desde muy chiquitos, porque es una inquietud que los niños llevan consigo y que la transitan a lo largo de toda la vida con mayor o menor intensidad, ¿no? Y la otra también es pensar que así como cada ser es único, cada vivencia de la discapacidad es única, cada hermandad es única también. No todos los hermanos necesitan lo mismo, no todos los hermanos necesitan ir a un taller para hermanos, no todos tienen los mismos recursos, pero sí es importante estar atentos, sí es importante brindarles un espacio y que cada uno pueda elegir en qué medida y dónde quiere participar. Pero siempre que esté la posibilidad, ¿no es cierto? Que la persona sepa que está allí para cuando decida y quiera participar en la medida en que lo necesite. Dice, hubo casos que las personas con discapacidad, que vos sepas, ¿no? Elige vivir con su hermano en el futuro, o que él elige, que no elige, perdón, leí mal, que no elige, que elija no vivir con el hermano. ¿Tú Mira, conociste? yo no he tenido eso de forma personal, pero hay una investigadora francesa, Celes, de apellido, yo no soy buena pronunciando el francés, pero lo puedo dejar después a Lauri, el estudio, donde el hermano Dale. con discapacidad no quería, o sea, ella es la investigadora que trae la voz del hermano con discapacidad y dice la Claro. importancia, ¿no? De que sean también escuchados. Entonces uno se hacía mucho problema de pensar que la hermana se sienta obligada a irlo a visitar siempre a la institución en la que él vivía, y otro que directamente no quería que su hermano se haga cargo de él en el futuro, ¿no es cierto? O sea que ahí en ese estudio hay dos casos de personas con discapacidad que no querían vivir con sus hermanos. Digamos, no Claro. querían, se entiende, ¿no? No Sí, tenían sí, sí, sí. otro proyecto. Tenían otro proyecto. Me quedé pensando en base a los mensajes que estaba leyendo y a lo que hablábamos de los hermanos, sobre todo, que es una preocupación desde niños. Todos los niños fantasean mucho sobre lo que no saben, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la cabeza de esos hermanos? O qué pasa por la mente de esos hermanos que ven que pasa algo, que su hermano tiene alguna dificultad, es distinto, lo digo, desde sus habilidades, desde lo que puede y lo que no puede, ve la preocupación de los padres, las terapias, pero a lo mejor si no se le brinda toda la información, ese hermano, su cabeza se imagina un montón de cosas, ¿no? Qué Ujú. importante dar toda la información y apaciguar los miedos. Una vez escuchando a una hermana joven, una chica de 20 y pico de años, ella contaba que descubrió que su hermano tenía autismo porque los papás traían papeles cuando volvían del médico, cuando volvían de hacerle los estudios y demás, y lo leyó sobre la mesa de su casa, ¿no es cierto? Y ella solita fue a investigar y a preguntar, y así se enteró de qué era lo que estaba pasando, pero nadie Claro. pudo ponerle a eso palabras, ¿no? Muchas veces pasa porque les parece doloroso, muchas veces pasa por querer proteger, pero en realidad se está dejando al otro en soledad con sus propias inquietudes. El niño lo que no tiene de información se lo imagina y son expertos en hacer hipótesis de todos los temas, porque precisamente lo que ellos quieren es entender el mundo y esto es parte de su mundo. Entonces, bueno, cuanto más palabras se le ponga, cuanto explicaciones más claras y veraces, acordes a la edad, pero y siempre información de calidad, mejor va a ser. Qué importante también el rol de los profesionales en todas estas interacciones, ¿no? Y una mirada que no sea sesgada solo por la profesión, tratar de tener una mirada más amplia, más transversal de la discapacidad, ¿no? Digo, no quedarnos solamente con el rol que nos toca como docente o como psicopedagoga o como psicólogo o el que te toque, sino que tratar de poder ver a la persona como de manera integral, ¿no es cierto? Tratar de establecer redes con los otros profesionales, no sé, te escucho hablar y pienso en todo eso. Y Total. otra cosa que pensaba, André, es cómo has tenido vos que adaptarte hoy por hoy con esta situación de aislamiento
y sostener el contacto con los niños y con los jóvenes con los que trabajás de manera virtual. Todo un desafío, me imagino. Todo un desafío, sobre todo porque con absoluta honestidad no soy ducha con la tecnología. Entonces, bueno, fue todo un desafío. No es que para mí es la tecnología algo súper fácil, sino que, bueno, aprender a usar un montón de herramientas y demás. Pero bueno, la verdad es que fue como una cosa de inversión así shock en ese tipo de recursos y la verdad que hoy en día feliz de pensar que eso es lo que nos mantiene conectados, ¿no? Y que nos permite seguir llegando al otro y seguir acompañando a pesar de la situación, bueno, de distanciamiento social. Entonces, bueno, me parece que la oportunidad que tenemos de poder seguir conectados por estos medios y seguir aprendiendo y creciendo es una suerte del tiempo en el que nos tocó vivir también. Así que bueno, sí. Y me imagino que entrando vos a la casa de los niños y los jóvenes con los que trabajás, hay hermanos dando vueltas, que muchas veces habrán ayudado con la conexión, con el Zoom, o tal vez habrán sido invitados a participar, no sé si me ocurre. Totalmente, sí, sí, sí. O también les dice, por ejemplo, hoy estaba trabajando con uno de los chicos a la mañana y le dice al hermano, por favor, la televisión más bajita que estoy trabajando. O sea, sí, es una puerta de entrada a las casas y una confianza enorme de las familias, por otra parte, dejarnos entrar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es algo en el que uno también está agradecido, ¿no? Porque realmente nos están abriendo las puertas de sus casas. Yo he trabajado mucho en las casas de los chicos y jóvenes durante muchos años. Entonces, bueno, esto de entrar a las casas no me es nuevo. Pero la verdad que, bueno, que la virtualidad hizo que esta sea la regla, no la excepción. Y creo que es de una gran generosidad cuando un otro te abre la puerta de su casa, así sea por la ventanita de la computadora, ¿no? Y pensaba que también, así como nos pasó a los docentes que tuvimos que reinventarnos y buscar esta manera de entrar a las casas y de seguir transmitiendo y conectándonos con nuestros alumnos, a vos con los jóvenes y con los niños con los que trabajas, también pueden establecer nuevas reglas de juego o nuevas opciones que se pueden elegir. Digo, vos podrías, si alguien quisiera trabajar con un niño de otra provincia, si la familia te contacta, porque hoy nos damos cuenta que no hay límites, ¿no? O sea, que lo ideal es el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, el estar juntos. Pero bueno, hoy también esta virtualidad nos permite llegar más Total. lejos. Y creo que Este, también, bueno, o al menos esa fue mi experiencia, no puedo generalizarla, pero claro, fue muy especial porque en un inicio, cuando empezamos con esta virtualidad, bueno, vos veías al nene y a la mamá y al papá sentados al lado brindando apoyo, ¿no? Y uno tratando de como digitalizar todas las, bueno, los juegos, las herramientas, bueno, todo lo que tenés normalmente para trabajar en el espacio de trabajo y que de repente tenía que pasar por una pantalla. Y de a poquito fue, bueno, pensar cómo podemos hacer para que mamá y papá puedan ir a hacer lo que estaban haciendo y que los nenes, en la medida de lo posible, o los adolescentes o los adultos, bueno, podamos estar de nuevo juntos sin necesitar de un otro que... Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que me digan esta y señalen la pantalla y uno dice, ay Dios mío, ¿qué me estás mostrando? ¿No es cierto? Especialmente, por ejemplo, cuando estamos empezando con la alfabetización y todavía hay un reconocimiento global de la palabra, pero no hay una lectura. Bueno, entonces, ¿dónde dice, no sé, X? Acá, y vos decías, ay no, entonces bueno, ponerle distintos colores a las palabras. Bueno, claro. entonces, a ver, ¿cuál palabra me estás mostrando? ¿Qué color tiene? La rosa. Bueno, entonces, digamos, uno también en esto tuvo que ir pensando qué cosas uno le puede ir agregando a esa pantalla para permitir un manejo más autónomo. Y la verdad es que también la otra era, bueno, a ver, mostrame. Y entonces te mostraban acá. Vos decías, no, 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 más cerquita para... Y ahora vos decís, mostrame y está ahí la imagen perfecta, ¿viste? Entonces, como ellos No, están pero tan habituados a... además, André, terminamos diseñando nuestros propios apoyos para poder llevar adelante la tarea. ¿O Totalmente. no?
Totalmente. El otro día me encantó porque uno de los nenes estaba copiando, bastante dificultad para organizarse en el espacio, pero lo está logrando muy bien. Y entonces le digo, ¿y ya pudiste terminar de copiar lo que? Claro, y hace así, baja la tapa de la computadora para que vea lo que había escrito en su cuaderno. Y dije, este nene ya la tiene clarísimo, una cosa maravillosa. Así que bueno, la verdad es que sí, es un desafío, pero es interesante también. André, te tengo que despedir, me quedan 15 segundos. Ha sido un enorme placer tenerte acá. Gracias por cambiar tus horarios de trabajo para poder hacer esta entrevista. No hay problema. Bueno, nada, un cariño enorme.